Sean bienvenidos a su clase de inglés. El tema que tenemos para este primer parcial y que es el número 1 es Passive Voice y lo vamos a ver con el tiempo presente. Ahora bien, tenemos que comenzar con la voz activa. Esta es la voz normal que usamos la mayor parte del tiempo. Y a continuación vamos a ver la sintaxis, que es de la siguiente manera. Tenemos subject, después verb in present, luego object y por último complement. Que esta sería la forma afirmativa como ya lo habíamos mencionado. Veamos las partes de esta sintaxis. Subject es quien hace la acción. Verb present pues es la acción y por último object es quien recibe la acción. Enseguida comenzaremos con los ejemplos. Bien, el primer ejemplo dice Max cultivates plants. Estamos diciendo que Max cultiva plantas. Entonces, como podemos ver, en la parte de abajo tenemos las partes de este enunciado. De color verde tenemos a Max, que sería el sujeto. Después tenemos cultivates de color rojo, que sería el verbo conjugado en presente. Y por último, en color azul, plantas, que es el objeto. En este caso, pues el objeto es pues una planta, que son varias, ¿no? En este caso serían plantas, es plural. Pero tenemos que entender que el objeto no se refiere únicamente a cosas. Tiene nombre de objeto porque así se le llama dentro de un enunciado. Sin embargo, puede ser cualquier tipo de sustantivo. Que como sabemos, pues son personas, animales, cosas, lugares, etc. En el segundo ejemplo tenemos uno bastante similar. Dice, Max's friends water plants. Entonces ahora estamos diciendo que los amigos de Max riegan las plantas. Y pues el sujeto son los amigos de Max, que está de color verde. El verbo es el agua, water, que está de color rojo. Y por último el objeto son las plantas, que está de color azul. Continuaremos con la voz activa, pero en negativo. La sintaxis es la siguiente. Tenemos el sujeto, después el auxiliar do o das, luego el negativo que es el not, después el verbo base. Y bueno, recordemos que aquí el verbo tiene que estar en base porque no debe estar conjugado, ya que estamos haciendo uso del auxiliar. Luego el objeto y por último el complemento. Entonces recordemos también la división. El sujeto hace la acción, después el auxiliar do o das más el negativo y el verbo base es la acción. Y por último el objeto es quien recibe la acción. Bien, ahora tenemos los ejemplos. Son los mismos que anteriormente, solo que estos están en negativo. El primero, Max doesn't cultivate plants. Entonces tenemos que Max no cultiva plantas. Aquí el sujeto es Max, después el auxiliar do o das más el negativo y el verbo base es doesn't cultivate y el objeto plants. Nuestro siguiente ejemplo es Max's friends don't water plants. El sujeto son los amigos de Max, que es Max's friends. Después el auxiliar do o das más el negativo y el verbo base es don't water y el objeto plants. Por último tenemos la forma interrogativa para la voz activa. Aquí tenemos que comenzar con el auxiliar do o das, luego el sujeto, después el verbo base, enseguida el objeto y por último el complemento. Recordemos que las divisiones son las siguientes. El sujeto hace la acción, después el auxiliar do o das más el verbo base son la acción y el objeto recibe la acción. Continuamos con los ejemplos. Entonces también son los mismos, solo que en su forma interrogativa. El primero dice, Does Max cultivate plants? De nuevo vemos que el verbo no tiene conjugación, ya que estamos usando el auxiliar does. Y tenemos que ponerle las respuestas. Como es una pregunta cerrada, es decir, una pregunta de sí o no, pues debemos ponerle las dos opciones. La primera es yes, he does, sí, sí lo hace, o la segunda que sería no, he doesn't, que no lo hace. Y pues el sujeto es Max, después el auxiliar do o das más el verbo base es do cultivate, y por último el objeto que es plants. En el siguiente, do Max's friends water plants?
Y recordemos también sus respuestas. Yes, they do o no, they don't. El sujeto que serían Max's friends, do o does más el verbo base que es do water y por último el objeto que son plantas. Y bueno, los podemos ver divididos de acuerdo a sus colores. Una vez teniendo entendido qué es la voz activa, pues debemos continuar con el tema como tal, que es la voz pasiva. Y bueno, esta es usada cuando lo que más importa en el enunciado es lo que se hizo, es decir, la acción. Y pues no siempre es importante quién o qué hace la acción. Esto lo ponemos de esta manera porque pues podemos evitarlo. Ahorita en los ejemplos nos vamos a dar cuenta de ello. Pero bueno, veamos la sintaxis en afirmativo de la voz pasiva. Tenemos que comenzar con el objeto que está de color azul. Después el verbo to be conjugado en presente simple que está aquí de color amarillo, que sería am, is o are. Después tenemos el verbo en pasado participio, enseguida el sujeto y por último el complemento. Y bueno, como ya lo dijimos arriba, el objeto que está de color azul pues recibe la acción, el sujeto que está de color verde es quien hace la acción y el verbo to be más el verbo en pasado participio que están en amarillo y rojo respectivamente son la acción. Veamos los ejemplos. Son los mismos que teníamos anteriormente, pero ahora están en voz pasiva. El primero dice, plants are cultivated by Max. Entonces aquí lo que nos importa es el objeto. Entonces dice que las plantas son cultivadas por Max. El objeto que son las plantas en color azul, el sujeto que es Max en color verde y el verbo que es el verbo to be y el verbo en pasado participio en amarillo y rojo respectivamente que es are cultivated. Nuestro siguiente ejemplo. Plants are cultivated by Max's friends. Entonces aquí las plantas son cultivadas por los amigos de Max. Entonces tenemos el objeto que son las plantas de color azul, el sujeto que son los amigos de Max en color verde y el verbo que es el verbo to be y el verbo en pasado participio en amarillo y rojo respectivamente que es are cultivated. La forma negativa de la voz pasiva tiene la siguiente sintaxis. Comenzamos con el objeto, después el verbo to be, enseguida el negativo, después el verbo en pasado participio, el sujeto y por último el complemento. Recordemos que el objeto recibe la acción, que es el azul, el sujeto hace la acción, que es el verde, y el verbo que está en amarillo, que es el verbo to be, el negativo y el verbo en pasado participio son la acción. Sigamos con los ejemplos que son los mismos que hemos estado usando, solo que aquí están en negativo. El primero, plants aren't cultivated by Max. Entonces decimos que las plantas no son cultivadas por Max. Y bueno, las separaciones que ya conocemos. Después tenemos, plants aren't watered by Max's friends. Las plantas no son regadas por los amigos de Max. Y también tenemos las separaciones que ya hemos estado revisando. La voz pasiva en su forma interrogativa se forma de la siguiente manera. Comenzamos con el verbo to be, después el objeto, enseguida el verbo en pasado participio, luego el sujeto y por último el complemento. Y ya conocemos las divisiones. El objeto recibe la acción, el sujeto hace la acción y el verbo que es am, is, are y el verbo en pasado participio que es la acción. Tenemos los ejemplos. Recordemos que como son preguntas cerradas necesitamos ponerle la respuesta, estamos dando las dos opciones. El primero dice, ¿Are plants cultivated by Max? Yes they are, no they aren't. ¿Son las plantas cultivadas por Max? Sí, sí lo son, no, no lo son. En el siguiente, ¿Are plants watered by Max's friends? Yes they are, no they aren't. ¿Son las plantas regadas por los amigos de Max? Sí, sí lo son o no, no lo son. Bien, a continuación ejemplifico algunos enunciados en voz activa. Originalmente van a estar en voz activa y posteriormente los vamos a cambiar a voz pasiva. En cada uno de estos ejemplos estoy dando dos posibilidades, ya que como lo vimos anteriormente en la voz pasiva podemos omitir a quien realiza la acción porque lo que importa es el objeto. Pero si queremos podemos ponerlo. Entonces vamos a ver las dos opciones. En el primer ejemplo dice, My neighbor drives me to the mall. Este es el que está en voz activa.
Entonces dice que mi vecino me lleva al centro comercial. Estamos usando el verbo drive, por lo que sabemos que me lleva en auto. Bien, entonces con los colores estamos separando, como anteriormente ya lo habíamos visto, las partes de este enunciado. Entonces vamos a ver la primera de voz pasiva. I am driven to the mall. Entonces aquí solamente estoy diciendo que soy llevado al centro comercial. No estoy especificando quién. Solamente sé que pues me llevan. En el siguiente sí vamos a especificarlo. I am driven by my neighbor to the mall. Entonces, soy llevado por mi vecino al centro comercial. De esa manera podemos hacerlo. Veamos los siguientes ejemplos. I choose you to be in my team. Te elijo para que estés en mi equipo. Entonces veamos los cambios. You are chosen to be in my team. Eres elegido para que estés en mi equipo. Y el otro, you are chosen by me to be in my team. Eres elegido por mí para estar en mi equipo. El siguiente ejemplo. Sharon dresses her son for school. Entonces, Sharon viste a su hijo para la escuela. En el primer ejemplo de voz pasiva, he is dressed for school. Él es vestido para la escuela. Y en el otro, he is dressed by Sharon for school. Él es vestido por Sharon para la escuela. Continuando con los ejemplos, el primero dice, Richard invites Susan to his party. Entonces, Richard invita a Susan a su fiesta. En los de voz pasiva, Susan is invited to Richard's party. Susan es invitada a la fiesta de Richard. Y en el otro, Susan is invited by Richard to his party. Susan es invitada por Richard a su fiesta. Como en este caso hay algunos que necesitan un poco de más cambios para poder hacer que el enunciado se escuche bien, que esté correcto. En el siguiente, the beauty shop does Lisa's makeup. El salón de belleza maquilla a Lisa. En los de voz pasiva, Lisa's makeup is done. Entonces, Lisa es maquillada. Y en el otro, Lisa's makeup is done by the beauty shop. Lisa es maquillada por el salón de belleza. En el siguiente, Facebook sees us every day. Facebook nos ve todos los días. En los de voz pasiva, we are seen every day. Somos vistos todos los días. Y por último, we are seen by Facebook every day. Somos vistos por Facebook todos los días. En este último ejemplo, el primero dice, prestigious universities hire scientists to teach students. Entonces, las universidades prestigiosas contratan a científicos para enseñar a los estudiantes. Veamos los ejemplos en voz pasiva. Scientists are hired to teach students. Los científicos son contratados para enseñar a los estudiantes. Y por último, scientists are hired by prestigious universities to teach students. Los científicos son contratados por universidades prestigiosas para enseñar a los estudiantes. Muy bien, y con todo esto hemos llegado al final del video. Nos estamos viendo en el siguiente, con otro tema.